muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Las uvas de la ira, dirigida en el año 1940 por John Ford, basada en una novela escrita por John Steinbeck y con un guión de Nunnally Johnson y sobre todo, y no es menos, con una fotografía extraordinaria de Greg Toland. Yo quisiera muy brevemente decir que ante esta catedral del cine que tiene 70 años, solo dos cosas. Una, que una película que es capaz de criticar con la honestidad y la sinceridad las instituciones de su propio país es insólita, eso ya no se lleva, no se ha llevado ni siquiera en el año 40 y que además fuera en Hollywood es una cosa realmente incomprensible. Y dos, que un país que se denuncia a sí mismo con esa sinceridad sabe muy bien cuál es la verdadera democracia. Es una película realmente asombrosa. Vamos a tener, yo creo, uno de los mejores coloquios que ha habido en este programa, porque con tantos momentos extraordinarios de esta película, el análisis creo que va a ser muy fluido. Pero bueno, antes de nada, aquí mis compañeros les van a dar una notita antes de que la vean, y desde luego lo recomiendo que vean esta película. Y si no la han visto, si tienen la suerte de no haberla visto, creo que va a ser un acontecimiento en sus vidas. Señor Gistau, don David, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Dinos algo de Las uvas de la ira, o Las viñas de la ira. Sé que es una película bien áspera, que te toca y te deja, no sé si conmovido o deprimido. Yo he pensado muchísimas cosas viendo esta película. La primera, que John Ford me cuadra en esta película porque es otra forma de viajar al oeste, es otra conquista del oeste, que es otra forma de ser pionero, que es la de esta familia que va a una furgoneta estartalada buscando un porvenir nuevo. También es impresionante ver cómo hace apenas 3 días en términos históricos la nación que hoy en día es hegemónica y tiene semejante prosperidad pasó por esto. Este es el Estados Unidos que se prepara para el New Deal, que se prepara para la Segunda Guerra Mundial, que se prepara para dominar lo que queda del siglo y el XXI, pero que en este momento apenas sale de la depresión. Y es increíble esta decadencia de la vida, de la cultura de la agricultura, de las grandes praderas, que también siembra mucha nostalgia en John Ford en otras películas. ¿Hasta qué punto fue un problema comparado con el que podemos tener hoy en día aquí en Europa con la inmigración y cosas parecidas? Todo se resume, hay una escena que a mí me parece maravillosa, que es la incompresión de esta gente, como que ve que su forma de vida se despedaza y se cae, cómo cae la religión, la familia, todos esos soportes sociales en los que tanto cree John Ford, que es cuando van a echar a uno de los personajes y es tal la confusión de bancos, ese ente abstracto que es la compañía, y el tipo dice, pero bueno, ¿yo a quién puedo matar? Porque no entiende nada, porque es un banquero de Nueva York que manda entonces dice, yo tengo mi Winchester que siempre me ha bastado, ¿y a quién puedo matar? Porque es que es tan complicado todo que no sé ni a quién quiero matar. En ese sentido es una película maravillosa y al mismo tiempo de decadencia de una forma de vida y de forja de la siguiente, y es muy recomendable, sí. Ya estamos de acuerdo. Antonio San José, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tienes algo de John Ford que a ti te gusta tanto, casi como a mí? Sí, la verdad es que es una película que ha entrado por categoría propia en la historia del cine, uno de los mejores trabajos de John Ford. John Ford, que era un personaje de corte conservador y que, sin embargo, bueno, pues aquí, como tú decías, denuncia una realidad de su propio país. Es la ruptura del sueño americano. Después de la crisis del 29, yo creo que es muy actual, lo podemos traer en estos tiempos también. El crack del 29, el cambio absoluto en Estados Unidos, cómo los campesinos tienen que abandonar sus tierras por la especulación, como señalaba David, de los banqueros, de las compañías, y luego también por el viento. El viento es un protagonista absoluto, el clima, esa oscuridad, ese viento que barre todo, la falta de agua. Se llama Taza de Polvo, el lugar en Oklahoma donde esta familia tiene que replantearse su vida. Y luego la película también es una road movie, a través de la Ruta 66, que aparece varias veces en la película, bueno, hacia California, que es la tierra prometida, la tierra de leche y miel, como dice uno de los personajes. Bíblico eso. Claro, buscando el maná, buscando una vida mejor, ¿no? Es, bueno, una película llena de esperanza que también refleja, a mi juicio, la dignidad de la pobreza. Vemos a unos personajes que no tienen nada, están perdiendo el poco capital que han podido atesorar, pero que son muy dignos y que cuando en un momento determinado les dice una gasolinera, ustedes tienen dinero para pagar, ellos se enfadan, oiga, que nosotros somos gente seria, no somos vagabundos, no somos pobres. Bueno, esa dignidad y luego, bueno, el papel de la mujer, yo creo que de la madre como soporte, luego lo hablaremos, como soporte de una familia que ella intenta hasta el final conservar con muchas dificultades. Muy bien. Doña Clara, muy buenas. Buenas noches. Felicidades. Muchas gracias. Clara Sánchez, ganadora del último premio Nadal 2010.
Lo que esconde tu nombre, Clara Sánchez. Bueno, ¿estás contenta, no? Muy contenta. Casi siempre Sí. que estás viniendo es porque sacas un libro, te dan un premio. Esto es una cosa Bueno, es que no falla. me dais mucha suerte. Ah, sí, yo creo que sí. Yo creo que es eso. Bueno, pues te deseo todo el éxito, pero no lo vas a necesitar. Vas a tener mucha venta. Yo les recomiendo también, igual que la película de John Ford, que lean. Aparte, es que a mí, Clara, me gusta muchísimo cómo escribe. Y yo no la he leído, pero voy a leerla, vamos. Pues dentro de, calculo, 3 horas voy a empezar a echarle ya un vistazo cuando llegue a casa. Dinos algo antes de que veamos la película, gracias a ti, de Las uvas de la ira. Yo diría que es una historia sobre la pobreza, sobre el hambre, pero no es un hambre como el que vemos en África, un hambre como el que ha padecido este país, porque, bueno, en nuestro siglo de oro el hambre llegó a ser un tema literario y decía Quevedo, hablaba del hambre imperial. Estos pobres que nos presentan Steinbeck, que nos presenta Ford, son pobres nuevos, que han vivido en un país próspero que de pronto se desinfla y ellos tienen que acostumbrarse a ser pobres, ¿no? Y a ese drama es al que nosotros estamos asistiendo. Por eso hay algún personaje que dice que se siente como un fantasma de los campos porque no tiene referentes todavía de pobreza. Y luego esa familia, la sensación que me ha dado, según iba hacia California y iba saltando de campamento en campamento, es que se sienten aislados no solamente porque se han convertido en marginales, sino porque están en un país que para ellos se ha convertido en una ratonera. Da la impresión de que no pueden huir a ningún otro sitio, ni a otro país, ni a ninguna otra parte. Bueno, pues les vamos a dejar a ustedes con Las uvas de la ira. Yo creo que además es una película hecha con unas ganas enormes, con una cosa que nunca había tenido y luego tampoco vuelve a tener John Ford, como con cinefilia. Voy a hacer planos de larga duración, voy a hacer travelings laterales como no los he hecho nunca, voy a utilizar la fotografía al límite, voy a fotografiar la sombra, lo que no se ve quiero fotografiarlo. Está hecha con unas ganas enormes, es una película en ese aspecto técnicamente irreprochable, pero luego la emoción. Yo creo que no se puede hacer cine social de gran categoría sin fuerza espiritual. Y eso es lo que yo creo que ha puesto sobre todo John Ford en esta película. No nos emociona que una mujer se esté despidiendo de una tarjeta postal o de sus pendientes. Lo que nos emociona es que está quemando sus recuerdos, que de alguna manera eso es lo que es esta película. Gente que quema una vida entera porque no sabe y no tiene futuro. Aún así hay una esperanza en este viaje al fin de la miseria, podríamos llamarlo. Pero bueno, no adelantemos. Ahora vamos a ver la película y luego vamos a charlar por los codos, como se decía antes, de esta obra maestra de John Ford. Con todos ustedes, Las uvas de la ira. Aquí estamos de vuelta, acabamos de dejar a Ma, al personaje ese maravilloso de Jean Dardenne, en ese diálogo extraordinario cuando dice "We are the people", que es, bueno, nosotros somos la gente, que es el final prácticamente, no de la novela, pero sí en la película. Como digo, desde el año 1940, es imposible resumir el año 1940, no en 3 folios, ni en 3 folios, ni en 40, pero digamos que mientras se rodaba esta película, en el 40... pues por ejemplo 90.000 judíos de Palestina se alistan por las fuerzas de los aliados, no tienen otra. Hitler ordena la construcción del campo de concentración de Auschwitz en el 40. El 1 de abril se inauguran las obras del Valle de los Caídos aquí, en España, basílica, monasterio, necrópolis y cuarteles para las juventudes, que de todo tenía. A los 67 años muere en Barcelona el pintor impresionista español Joaquín Mir, hoy un tanto olvidado, pero uno de los grandes, otro más de los grandes pintores que hemos tenido en el siglo XX. La empresa alemana Krupp recibe el título de empresa modelo nacional socialista, luego tendría bastantes problemas con ellos, por supuesto. Las tropas alemanas ocupan Bruselas, estamos en el año 40, repito. En Colombia se descubre una organización nazi al mando de Erich von Ribbentrop. Ha estado espiando la estructura petrolera del país para, naturalmente, aplicarla. De Gaulle funda en Londres el Comité Nacional de la Francia Libre. En junio Italia entra en guerra al lado de los alemanes, al lado de Alemania. Fallece también el pintor alemán Paul Klee.
las tropas de Hitler entran en París, España, con el beneplácito de Francia y del Reino Unido, ocupa Tánger, otra noticia que hoy nos provoca, ¿no?, asombro. El gobierno de Vichy priva de la nacionalidad francesa a los judíos nacionalizados, cañones de largo alcance bombardean la ciudad inglesa de Dover desde el continente. Inglaterra empieza a hacer naturalmente películas, La señora Miniver, Las rocas blancas de Dover, el cine empieza a entrar también en guerra. Y digamos nada, ya para terminar, que Dino Buzzati publica su obra El desierto de los tártaros, que años después, me parece que es Valerio Zurlini, lleva al cine una obra misteriosa donde nunca se ve el enemigo, curiosamente muy parecida a una película que había hecho John Ford, La patrulla perdida, donde jamás se ve quién dispara a esa patrulla, nunca vemos el enemigo, alguien que va diezmándola. Tiene mucho que ver, curiosamente, con El desierto de los tártaros. Por último, Hemingway publica su novela sobre la Guerra Civil Española, Por quién doblan las campanas, y Roosevelt es reelegido presidente de los Estados Unidos por tercera vez, algo realmente que no era frecuente, pero en ese caso, tal y como vemos el Estado de la Unión, y lo vemos en la película, que el American Way of Life no estaba en sus mejores momentos, se inclinan de nuevo por Roosevelt. Y vamos a hablar de esta película extraordinaria. Estábamos hablando también antes del trabajo de Greg Toland, un hombre que solo con el trabajo que hizo para William Wyler, todas las películas, pero sobre todo Los mejores años de nuestra vida, la primera película para Orson Welles, Ciudadano Kane, Las uvas de la ira, pues yo creo que era uno de los más grandes inventores del cine, y que hizo la profundidad de campo, pero sobre todo, como decía Antonio San José, filmar lo negro. Es que filmó las sombras, que cuando se enciende una cerilla hay una luz que está dando luz, si cabe la expresión, a lo negro. Yo no recuerdo, José Luis, otra película donde se ha forzado tanto la luz como Las uvas de la ira. Yo creo que se trabajó al límite, absolutamente. Aquí comentamos en este programa, cuando proyectamos Ciudadano Kane, bueno, Greg Toland, también decía Clara, no se puede entender Ciudadano Kane sin Greg Toland, pero es que aquí es una experimentación absoluta, es filmar lo negro, es jugar al límite, con buscar esa profundidad de campo. Él no maquillaba a los actores, buscaba un realismo, aquí no hay nadie un realismo absoluto, duro. Utilizaba efectos teatrales también. Y bueno, sabía jugar con el objetivo para conseguir esa profundidad de campo y esa imagen, ¿no? Fíjate que los planos generales, los del paisaje arrasado, a veces parecen incluso sombras chinescas. Sí. Parece un guiñol, una sombra chinesca, los personajes caminan. Claro, siluetas recortadas contra el horizonte, ese horizonte Y gris. Los planos cortos, todo el mundo parece, todo el mundo tiene cara de loco en los planos cortos. Sí, Todo el mundo tiene sí, los ojos sí, desorbitados, es desaforados. Son serio, rostros y muy tallados con una sombra. Parece Velázquez, parece el retrato español, Sí, el fondo sí, negro sí. y el rostro saliendo, pero siempre con cara de loco, con gente devastada siempre. Y en esta escena de la que habla Antonio, en la casa, dentro de la casa, donde ya la luz, Cuando llegan a la casa, sí. la oscuridad, Total. cómo saca ella, me gusta mucho cómo saca de la oscuridad objetos. No se ven, lo saca ella, saca un sombrero, saca unos una tarjeta pendientes, postal. como si saliesen del fondo del tiempo, ¿no? O sea, tiene que de dónde una... salen, de hecho, claro. del fondo del tiempo, pero llega, claro, Rito que cuando recuerda llega a la los casa, viajes. cuando llega con logra Casey, materializar claro, eso cuando Tony con la llega con luz. Casey a la casa familiar, que no hay nadie allí, creo, es que la oscuridad es la imagen de la desolación. No solamente es una casa deshabitada, es una casa en donde ya no hay ni alma, ni recuerdo, no hay nada. Y esa cerilla que al final, pues hombre, intenta dar una imagen de absoluto abandono. Y luego está muy mezclado porque está hecho mucho en decorado, todo. Hay decorados enormes con una, pero bueno, decorados con una profundidad de 60, 70, 80 metros. Pero están muy bien mezclados porque el primer plano de la película, la encrucijada, que parece una cruz, que está estudiado, cuando aparece Tom, ya Eso te es dejas y dices, impresionante. bueno, aquí vamos a ponernos bien porque esta es otra película. Ese arranque de la historia. No, con los postes telegráficos. Claro, eso es O sea, una eso ya es imagen, una definición. Y luego, de hecho, la cafetería esta a la que van, se llama Crossroads, ¿no? el cruce de caminos, hace autostop. Pero claro, es ya una declaración de lo que vamos a ver a partir de ese momento. Pero fíjate que hay una cosa que a mí me resulta curiosa, que es que el personaje por lo menos en el primer tramo de la película, luego hay gente mejor alimentada que aparece durante el viaje, pero el único que es el guapo es Henry Fonda, es Joe. Que viene de la cárcel. Pero viene de la cárcel, sí que mejor está, porque en la cárcel ha comido caliente. Y entonces parece que él es un personaje que viene de abajo y que se va a reintegrar a una vida próspera e idealizada, que es la que le ha mantenido en la cárcel, y cuando llega... Pero si lo sé, me quedo. Si es que soy el que mejor está. Soy el único que está afeitado, que no están los huesos. Sí, en la novela se habla de la ropa que lleva, que, bueno, en la cinta es
ropa quizá demasiado seria, porque se habla de los zapatos, que son un poco así horteras, ¿no? Él ha salido de la cárcel con la ropa también de la cárcel y lo que tú Bueno, que dices, la tenía puesta cuando le alimentación de la encerraron, cárcel. no sé, 4 y tal. años antes. Pero volviendo a esa imagen inicial, es que ahí tiene la habilidad Ford de consumir, yo qué sé, 40 páginas de la novela, que están hablando del viento y tiempo. La introducción del personaje de Henry Fonda en la escombrera que es su vida, que es el párroco. Dice, yo te bauticé. Y le mira, ¿cómo? Usted es el tipo aquel, predicador. Usted es el tipo aquel que me... ¿no? Entonces, es como el primer descubrimiento de una serie de... Me dice un predicador, de hallazgos un predicador sin fe. Tú hablabas antes en la presentación de la crisis de valores, ¿no? La religión, que era muy importante para John Ford. claro. Era muy importante. Social. Al final, yo soy un predicador, pero ya no tengo fe, ¿no? Ese personaje de Casey, cuando ellos se encuentran los sauces por detrás agitados por el viento, la oscuridad, lo gris. Pero es lo que contribuye a lo áspero de la película. El personaje del predicador a mí me gusta porque se nota toda la película está buscando una oportunidad de redención y la encuentra cuando se entrega a la policía por algo que no ha hecho. En ese momento lo hace con una alegría cuando tiene las manos para que les posen. Sí, además pone las manos. Sí. Lo hace con una alegría. He encontrado por fin el camino de redención, de sacrificio. En Es esta que cambia la sucesión- religión por la ética y eso es muy importante. En esta sucesión de milagros que es la película uno detrás de otros, cuando entran en Hooverville, lo ven al mismo tiempo que lo vemos nosotros. Sí. Esa manera de contar no se había hecho nunca. A mí me ha la cámara está impresionado. y lo que ellos ven, ese mundo de pobreza, de desolación, Sí, porque las lo estamos miradas viendo. van- las miradas van a la cámara. Es impresionante, porque nosotros vamos a entrar, no te digo nada cuando pone a los niños a 6 o 7 metros de la cámara, esos niños hambrientos. Pero en cuanto a fe, yo creo que no se ha hecho nada más grande en el cine, y bueno, ahora lo llamaríamos solidaridad, pero en fe en el ser humano, que cuando entra aquel tipo a pedir el pan en la tienda, Sí. cómo esa gente que al principio parece que va a estar a la contra, ella dice, pues no hay más, no hay pan, tome un bocadillo, poco a poco hay una sucesión de milagros, que es que le dice el otro, venga, dáselo. Y el caramelo. Y cuando llegan los niños con los caramelos, ella les cobra nada. Medio centavo. Y llegan los dos clientes y le dicen, quédate con la Pero vuelta. yo hablaba- Pero- Es impresionante. Pero porque fíjate, el ser humano claro, dice, la es dignidad, bueno. la dignidad de esa pobreza que dice, no, yo no quiero que me lo regalen, lo quiero pagar, yo quiero 15 centavos, córteme esto un trozo, Pero yo quiero pagar lo que me llevo. Sí, pero ese episodio está añadido, ese no está en la novela. eso es Ese está maravilloso. añadido Pero es uno de las- por es uno de los para logros de la porque película, él, porque pero él sí. quería subrayar el Y aspecto luego el personaje exactamente que le dice a esperanzador la cajera, de todo. bueno, me pagas más, quédate con las vueltas. Por ¿no? eso. Dice, Claro, qué buena para que gente, la solidaridad, pero- que Nadie tú ha no perdido. pierdas, que tú no pierdas. Sí. Tú no pierdes, y entonces dice, quédate con ella, y dice, sois unos buenos tipos. Sí. Y ella, que al principio estaba en contra, el otro que estaba atendiendo detrás, dice, venga, dale el pan. Dáselo. Bueno, pero José, igual, de todas formas, igual que la película es verdad que plantea un embrión de esperanza en cuanto a la condición humana, que en el fondo la gente, incluso cuando ante la pobreza no tiene por qué ensañarse, sino que despierta, también hay personajes que no son así. No, Están claro, están los dos gasolineros Hombre, que claro. dicen, estos de Oklahoma no son seres humanos, claro. como si eligieran vivir así. ¿Cómo se les ocurre ser así? Y Como- está David- como si fuera una Además, elección, como si vestidos de fuera una blanco, elección. con Y está Parece- también la parece explotación, impecables, la para- explotación en los de los campamentos. empresarios, ¿no? sí, sí. O sea, es una explotación absoluta, los hombres tratados como animales. Y las Sin instituciones, ningún tipo de son dignidad. instituciones del Estado que están utilizándoles, robándoles, Sí. se dejan el dinero en un hay- supermercado aunque hay- de la Pero está empresa. el Sí, pero hay campamento el gubernamental. campamento estatal de agricultura, que hubo Claro. varios. Cuando dice Henry Fonda, Que ya es ojalá del- hubiera más el sitios New así. Deal, claro. Eso ya es Roosevelt, eso es Ya, el New eso es Deal. Eso es el New Deal. Es el New Deal. No, pero las instituciones salen muy mal paradas de la escena del tiroteo Hombre, en el campo de claro. refugiados. Cuando ves que el cacique, que parece un personaje más de la literatura sí. iberoamericana que de la, Sí, de la norteamericana, americana. ¿no? El cacique, que no solamente va a abusar de la gente, sino que además tiene el apoyo de la ley. Porque Claro. el sheriff está con él como matón particular. Y encima impunemente pueden tirotear sí. a una vieja. Entonces, eso no es el Estados Unidos que admiramos de los derechos civiles como cuna de la democracia. Eso parece una novela La de un degradación, tirano sí, bandera, totalmente. algo Sí. parecido. Parecen personajes más iberoamericanos. Y luego, antes que quería comentar lo de la reflexión sobre la bondad de la gente, que es hay algo que yo creo que también que es una aportación de John Ford. Eso no estaba en la novela. No, y hay otra, que es la idea de que a lo mejor, hombre, obviamente es una novela de compromiso social y el libro y la película también lo es, pero John Ford hace un pequeño matiz, que es el de que esto vaya toda la película, dice que toda salvación está en la familia. La salvación es permanecer en familia, esa vida de entrega mutua a la madre, y además hay un personaje Y que va es el haciendo la del crónica cuñado, de una que desintegración es el de la único que familia. busca un destino propio, y entonces toda la película dices, este no Oye, se salva porque no está en la familia. Pero ¿os habéis fijado que, Los planos no lo hay tom- ningún plano con el cuñado? Sí. Y la Porque no familia, es de la familia. Claro, Desde el son principio planos está fuera. de ese personaje solo.
en ningún momento se retrata los retratos de John Ford con el resto de los personajes. No. Incluso el personaje de Casey, el predicador, al principio tiene planos aislados y es cuando ya se sube al... Ya forma parte de... Ya está ahí. Bueno, que el momento de la oración por el abuelo, cuando dice, bueno, yo será una oración a mi manera, hablamos antes de la falta de fe, yo ya no me piden una oración tradicional porque no la sé hacer. Con la luz de los faros de la camioneta. Esa vieja Ford. Esa camioneta Ford con los faros encendidos y este tipo medio... Vaya entierro, es una cosa... No sabe lo que parece por momentos, y yo vuelvo otra vez a mi idea de que parece mentira que se fuera a Estados Unidos hace apenas 2 minutos. Es que por momentos parece la huida de gente de un escenario de guerra. Parece que su vida ha sido destruida por un bombardeo, que han entrado los nazis, que los marcianos, y que toda esa gente ha tenido que empacar lo poco que tenía para huir y va dejando muertos por el camino. Parecen refugiados de guerra. Pero no tienen sitio donde huir, porque huyen dentro del mismo país. Al principio sí, porque tienen California idealizado. Bueno, la Arcadia, pero llegan allí y ven que no es. Cuando se encuentran con los personajes que le dicen, bueno, si es que hemos estado allí, si mis hijos han muerto con la barriga hinchada. Es una cosa tremenda. Ese momento te conmueve, ¿no? ¿Dónde van ustedes? A California, si ahí no hay trabajos. Tampoco es una película propagandística. Decir, bueno, en Estados Unidos había esperanza. Allí la esperanza se había desterrado. Era desolación absoluta. Lo que pasa es que sí que la esperanza está puesta en Roosevelt. Y en Roosevelt, que es otro tipo aparece de en el campamento. Sí, el campamento de agricultura del gobierno, que sí que es, digamos, lo más, entre comillas, propagandístico. Pero queda clara la explotación de los pequeños granjeros que les han explotado, los echan de casa. Vamos. Es tremendo, eso es tremendo. Es que además, como decías tú antes, a la miseria directamente. Bueno, ¿y quién es el responsable? No, el de Nueva York no tiene culpa, el de Nueva York es un señor que está allí. ¿A quién le pegó el tiro? Claro. ¿Quién me echa? ¿Cómo le rompe? Sí, aquí tengo que matar. Eso nos lo podemos aplicar. Yo muchas veces hablo por teléfono para protestar por algo y me siento como estos. Me dicen, no, pero yo no tengo nada que ver con esto y con quién puedo hablar. Se vuelve muy neutro. Y además, fíjate si es malévolo el mecanismo de la compañía, ese anti-abstracto, que es que consiguen volverlos en contra unos de otros, porque el conductor del tractor que tira la casa es el vecino, es el hijo de su amigo, pues no le puede disparar. Si no estaré yo con usted si no hago esto. Y vendrá otro. Pero fíjate, esa escena es terrible. Cómo se derrumba la casa, le tiran la casa en nada. Bueno, y después lo que hace John Ford, es maravilloso, lo que hace John Ford vemos la sombra proyectada de la familia sobre el terreno que ya no es suyo. Y esas sombras recortadas sobre la tierra, eso me parece que es, la última huella, la última presencia, lo que ha sido su vida barrida en un instante. Como cuando se va la camioneta, que se queda la cámara, la camioneta se va alejando y viene el viento y empieza a echar. Es la despedida de Oklahoma, claro. Precioso. Es que el viento es muy protagonista en esa película. Sí, porque claro, fue el que arrasó las cosechas, la sequía y todo esto y abonó. Y cómo está ahí tratado es una maravilla. Por ejemplo, al principio cuando Tom baja del camión este que le ha llevado y va al encuentro de Cassie, se va a encontrar con Cassie bajo el árbol. Aquel que le dice, sí, está en la cárcel, te quedas el polvo, homicidio y cierra la puerta. No, pero a lo que me refiero es al polvo que va levantando con los pies. Sí, claro, ahí está resumido todo lo que se llama la película, taza de polvo se llamaba esa Dust Bowl, sí. Sí, pero a mí me encanta cómo lo ha resuelto. ¿Ves ahí cómo está la tierra? No, pero los planos generales en los que sale el paisaje es un paisaje lunar. Todo es un desierto, no hay vida ahí, no hay ninguna vida, no puede brotar nada. Y como avanzó, yo decía al principio que es un poco una road movie también, ¿no? De Oklahoma hacia California por la Ruta 66, y cómo utilizan la música, porque la mayor esperanza de la película está en el comienzo de ese viaje, cuando vemos pasar ciudades, estados, la música empieza a ser alegre al principio. Bueno, ves como que aquí ya esto cambia, ¿no? Van en pos del sueño americano. Hay una jovialidad que no existe. Claro. Y luego ya la música cambia también, porque según se van acercando a California, ya no es la tierra de leche y miel, ya es una realidad muy dura. ¿Sabes qué pensamiento se me pasó por la cabeza con esa parte que dices tú de road movie? O sea, una familia más o menos excéntrica, por las circunstancias en este caso, que va en una furgoneta destartalada por la carretera en pos de un sueño. Me recordó Little Miss Sunshine. Sí, tiene algo de eso, sí. El espíritu ese no tiene nada que ver, obviamente, ¿no? Pero esa... Y luego la música, el Red River Valley, que es la canción que adaptó Alfred Newman,
para la película y que, bueno, que está presente, y claro, esa música que todos tenemos en el recuerdo del oeste americano, ¿no? No, pero por eso decía antes que es otra forma de John Ford de aplicar, de una adaptación del anhelo del oeste, de la frontera, Sí, no de los peregrinos, sino de los pioneros, que John Ford en este caso le da una vuelta. Y fíjate, además, antes hablabas de cuando les tiran la casa, hay un elemento muy importante. Clara antes mencionaba ese personaje que dice, un nuevo pobre que dice que me siento un fantasma. Porque es gente sedentaria, gente que lleva varias generaciones instalada en un lugar. Se queda sin ese lugar y unos se convierten en fantasmas porque se han quedado sin el asidero que tenían, y otros, como el abuelo, deciden morirse. No, yo fuera, en mi casa, yo me muero. Apenas se han cruzado 100 kilómetros y dice, no, yo me extingo con mi forma de vida, me extingo con mi época, me extingo con mis mayores. Yo no tengo sentido. Se lo tiene que llevar borracho. ¿Cómo se lo llevan? Drogado. Es cómica, es un poco cómico. La otra muerte que te entera dice, no, murió hace tiempo, pero yo no lo dije porque si no, no nos dejaban entrar. Sí, o sea que ya cuando el funcionario aquel enfoca con la linterna, ya ves, la cara es un cadáver, la cara de esa mujer, ¿no? Y la madre, con ese coraje que tiene, porque es una madre coraje, oculta que está muerta hasta que ya han salido de todo aquello. Es la madre del cine, igual que Atticus Finch, el de Matar a un ruiseñor es el padre, y es la madre. No, es la audiencia, la fortaleza de la madre. Yo creo que es la protagonista de verdad, junto con el personaje de Tom Jones de la película. Cómo sostiene, decía David, la familia, está la familia unida, y si no, no somos una familia. Sí, la madre es el influjo moral y Tom es el brazo fuerte. Sí. Es el padre no pinta nada. Para que conduzca, para que trabaje, para que pelee si hace falta. Hay un momento en donde ves como los dos personajes están muy imbricados. La despedida de Tom, de la madre, cuando en ese momento dice, bueno, yo tengo que irme porque me verás en la sonrisa de los niños, me vas a ver en la mirada de los desfavorecidos. Ella no entiende nada, es como lo del chiste de si te seguimos, maestros, por lo bien que te explicas. Dice, no entiendo, hijo. Pero bueno, y de ese personaje que es muy duro, y al final dice, bueno, llega el beso, un beso que también es un momento... Bueno, es una mujer absolutamente fría. Y luego, el final de la película, el We Are the People, está repitiendo el mensaje del hijo cuando se va. Que dice, bueno, nosotros no nos van a aplastar, no nos aplastarán, tenemos dignidad. Ese es un mensaje de coraje inspirado en los propios valores que el hijo, que Tom, cuando se va, le inculca. Ojo, esa idea de que the people, la gente, tiende a ser aplastada por el poder, por así decirlo, un poco esquemáticamente, ya hay una primera vez que se nota, que es cuando él vuelve de la cárcel, se encuentra con su madre, que por cierto no se abrazan ni se besan, se dan la mano. Se besan al final. Se dan la mano, pero ella le dice, ¿qué te han hecho ahí? ¿Has sufrido? Porque te humilla, te despedaza. Entonces ya rezuma... También el ambiente carcelario en principio es más violento. En el libro de Lindsay Anderson cuenta que John Ford no quería que se emocionaran mucho, y cuando llegó la gran escena que tenían que rodar, la despedida de Tom con la madre, él continuamente, ellos querían ensayarlo, se lo sabían perfectamente, pero él llegaba y paraba enseguida, porque le decía a Greg Toland, no, aquí otra luz, que como ves ellos se levantan y van a hablar, y no les dejó nunca, porque no quería que se emocionara. Y dice Henry Fonda aquí en la entrevista que le hizo, ya muerto John Ford, y efectivamente estábamos tan cargados de emoción, dice Henry Fonda, que tuvimos que hacer esfuerzos, pero aún así en la voz se nos nota que estamos a punto de ponernos a salir las lágrimas, pero nos estuvimos conteniendo, porque sabíamos que Ford no quería ningún tipo de blandura, y solo hicimimos esa toma. Claro, una madre que cuando llega el hijo de la cárcel se interesa por su dignidad, por si ha sido humillado, por si lo ha pasado mal, pero que no abraza ni besa a ese hijo. Al final dice, ya sabes que yo no soy muy de besos, por eso el cambio al final, yo soy muy de besos, pero bueno, vamos a ver. Al final es el final de... se separan, ¿no? La separación. Por cierto, en el final, Jean Mitry en el año 60 contaba que el final estaba... La censura lo había obviado, incluso en Francia, que no se veía, que el final era que ellos iban a recoger el algodón y que entonces la chica daba a luz a un hijo muerto, la Rose, y que al ver a un hombre moribundo, un anciano moribundo, ella le daba el pecho. Nunca se rodó eso. Entonces, ¿de dónde ha salido eso? Otra cosa es que en la novela fuera distinto al final. En la novela de Steinbeck no acaba como acaba aquí. No acaba con la escena de la chica dándole el pecho. Claro, pero no en la película. No, en la peli no. Pero eso quiere decir que la literatura todavía sigue siendo el último refugio de las cosas que no se cuentan en ningún otro sitio. Pero eso quiere decir también que ya Mitry, ¿dónde vio esa película y ese final? No, pero le quedaría metido los recuerdos. Yo lo veo hasta...
la novela, bueno, de Steven no vamos a descubrir ahora el valor que tiene, pero la película, Las uvas de la ira, para nosotros que somos periodistas, Clara, que es escritora, en fin, es que es un testimonio que hay que ver. Si tú quieres conocer la América de los años 30, los primeros 30, tienes que ver Las uvas de la ira. Pero además tienes, aparte de la novela, tienes que ver la película, porque el ambiente del país está perfectamente reflejado. Yo creo que es una crónica social, un testimonio. Es una crónica. Sí, claro, es que al final tiene valores periodísticos muy importantes. Es que es una crónica. Es que, como decía, es que es la América de hace 2 días. Bueno, pues la América de hace 2 días era así en los años 30. Y luego ves la revolución política de Roosevelt, lo que significa el New Deal, lo que significa, bueno, volver a hacer una política social que ese país lo saque adelante, porque estaba absolutamente deprimido. Fíjate que es crónica, es que se transforma en una crónica. Es crónica, sí, es una crónica. Sí, tiene valor periodístico. Para mí y tal es así la comparación, fíjate que ¿cuándo fue la matanza que inspira a Truman Capote a sangre fría? Fue en los años 50, o sea, posterior. Una generación después. Para entonces ya nos encontramos otra vez en Oklahoma, o en el ambiente, Kansas, Oklahoma, con una sociedad perfectamente estructurada, bucólica, en la que el crimen es algo impensable, porque o sea, en apenas una generación levantaron un paraíso en ese pedregal que vemos en el paraíso. Bueno, esa vida, pero un lugar donde se podía vivir, donde se podía existir. En apenas una generación levantaron, y bueno, ya esto es una pequeña digresión, pero algún día también podemos analizar la importancia que tiene la Segunda Guerra Mundial para este advenimiento industrial y de Estados Unidos. Yo quería decir algo más sobre los soldados, entre otras cosas. Sobre la madre, porque claro, es una mujer que se encuentra en esa situación extrema donde parece que la fuerza a ser una heroína. Pero a mí me gusta mucho el desayuno cuando creo que conocemos por primera vez a toda la familia, ¿no? Que está en la casa de este tío Joe. Y entonces ella ves inmediatamente que esa mujer está atrapada entre 2 generaciones y que ella tiene que sostener a las 2. Tiene unos padres completamente infantilizados, que se ríen por nada, ella le limpia al padre tal. Y luego los hijos. Hijos más pequeños, Tom que viene de la cárcel, esa mujer ya está estigmatizada. No hace falta que le ocurra esto para ser una mujer muy fuerte, pues muy se fuerte, lo impone. Y es la que manda en la familia. Porque debía ser la campesina, la granjera de Estados Unidos y que mantenía. La escena terrible de los niños hambrientos en el campamento. Realmente es algo... Meteros dentro, dice sí, dentro. Y he dicho que os metáis dentro. Ya lo dice, venga, no lo hagáis aquí fuera, tenéis que comer. Pero, y cómo al final dice, bueno, no sé si he hecho esto bien, es lo que he hecho. Ahí en ese campamento hay otras muestras de dignidad. Los niños que no habiendo comido dicen que haberlo hecho para no tener la sensación de ser mendigos. Los que presumen de comer pollo, pero en realidad una señora que les espía sabe que han comido no sé qué cosa frita. Como el hidalgo español, ¿no? Que se echaba migas en la barba para que... Pero es que no están acostumbrados a ser pobres. Es que eso es algo repentino en sus vidas. De pronto se encuentran... Sí, además la pobreza humilla y termina convirtiendo en un personaje humillado, pero esto aún no ha completado ese tránsito. No saben sobrevivir dentro de esas limitaciones. Esta película es del 40 y esto es neorrealismo italiano, mucho antes del neorrealismo italiano. Tiene una visión que luego lo va a utilizar Rossellini. Sí, y de hecho, John Ford, los tipos... John Ford de alguna forma, no sé si os parece, cuando hace un año más tarde Que verde era mi valle, eso es la destrucción de un valle también. Sí. O sea, y de una familia. Y de una familia. Yo creo que hay algunos puntos de relación entre Las uvas de la ira y Que verde era mi valle. Digamos, son 2 películas que había que analizar un poco en conjunto. Sí. Porque, bueno, hay también un sello de Ford en una cuestión social americana muy... Y el mismo productor. El mismo productor. Ya no está Grant Toland. Porque Grant Toland, él hizo, porque se pasó a hacer una de William Weller. Pero luego hicieron juntos Hombres Intrépidos. Sí, no, pero es que él hizo la de William Weller. Estaba preparando la película de William Weller. Pero es verdad lo que tú dices. Es un valle que no va a dejar de ser verde, sino que se van todos. Claro, y hay esa especie de lucha social. Aquí también está la justicia social presente, también allí. Las huelgas, hay huelgas aquí y huelgas allí. Es decir, que hay una visión. Lo que yo nunca he entendido es por qué con estas películas que estaban hechas y estos antecedentes, la gente criticaba una pseudoizquierda europea, John Ford, pero vamos a ver, ¿por qué hace westerns ahora? ¿O porque mata indios? Era una locura, es un disparate. De hecho, esta película es inspiradora de los amagos de movimientos socialistas y comunistas que puede haber en Estados Unidos. Fue inspiradora para este guitarrista que decía que su guitarra era para matar fascistas, Woody Guthrie. Woody Guthrie. Una canción dedicada... Y en última hora lo ha sido incluso para Bruce Springsteen, que también es el rapsoda de los obreros estadounidenses. Esto lo tengo. Woody Guthrie cantó Tom Jones, una balada en el año 40, el mismo año de la película. Después Pink Floyd tiene una canción que se llama Sorrow, en el álbum A Momentary Lapse of Reason, del año 87, basada en un capítulo de Las uvas de la ira. Luego, el grupo británico Carmel tiene
Camel tiene Dust and Dreams. Y luego Bruce Springsteen, del Fantasma de Tom Joad, en el año 95. Hasta el Y además, 95 Springsteen dice que se basa no en la novela, sino en la película de John Ford para ese álbum. Bueno, con la canción Lo que te voy a decir es Fantasma que ese director denostado vigente por la progresión europea está. hace una película que se convierte en Hombre, claro, inspiración es un icono para, ya para el del espíritu cine. socialista, el compromiso social en los Estados Unidos, lo cual es verdad que es contradictorio lo que tú dices, esa imagen. Pero luego hay otra cosa, que es que además de eso las innovaciones que hace John Ford son enormes, ya como en su propio oficio. Yo creo que si lo medimos, hay un minuto con la pantalla en negro. Sí, sí, el Antes negro, de negro ser- tal. pero Sí, sí, negro. el negro. Eso negro. lo decía, Sí, lo que, ¿cómo se hace lo eso que en más Hollywood? teméis los realizadores, No, tal, claro, el ¿no? negro. Y en Hollywood dices, pero ¿cómo que era el mundo? La entrada de la las casa, estrellas? la entrada de la casa Atrevido, familiar y es eso. negro absoluto. Y hay más momentos de negro. Son el arranque de la película con esa especie de cruz. El plano traveling lateral cuando va avanzando. Ellos cuando dices tú que se levanta el polvo. El Sí, polvo sí, lo es hace, Un traveling sí. inmenso. Y luego hay un plano fijo donde él cuenta todo. Pero un plano fijo, solo están ellos dos hablando durante 7 minutos. Y él solo habla. Y bueno, ¿y cómo te ha ido? Bueno, he perdido todo porque no me gusta. Hay mucho diálogo, Y las como caras mucho de los monólogo, niños mucho en la monólogo luna en esta película. del coche, lo que hablabas de la oscuridad, las caras de los niños en Las sombras en las caras, luces y las sombras. caras mezcladas con el paisaje, pero por la noche. La entrada de... Todo fantasmagórico, ¿verdad? Sí, Es la que entrada la idea de Correa la terror. camioneta en zombies, el parecen campamento. parecen Correa zombies. terror, Eso es como Biafra, al final. Cuando entran allí, eso es tremendo. Cuando estás viendo al mismo tiempo que ellos la desolación del campamento. Bueno, piensa Pero que como dice David, tienes la sensación de que están todos locos, ¿eh? Sí, Al sí, principio sí. desaforados, Hay un piso de desaforados, locura. Es el horror, claro. ¿no? Desorbitado de las miradas. Es que es el horror. Muley, Es la este, desesperación. se llama Muley, ¿no? Sí, El sí, de- claro, se pierde la broma casa. es absoluta. De gente que son supervivientes. Bueno, había un campamento como ese en el mismísimo Central Park de Nueva York, hubo un campamento Sí, claro, es verdad. parecido a... O sea, que fíjate lo que... Central Park, con las fíjate lo tiendas de que- campaña aquella. Me acabo de acordar, hay una película, hablábamos antes de películas estas de la depresión, porque todo este trasiego que tú has llamado road movie, en esta película hay ciertas inspiraciones bíblicas, eso, el maná. Sí. Y hay otra película El que Éxodo. también es una road movie y también intenta analizar la depresión, pero inspirado en Homero, que es la de los Coen o Brothers. No, brother. Que también es una película mucho más floja que esta, obviamente. Pero también es el trasiego social de una serie. En estos son unos fugitivos de la cárcel que van pasando por todo este paisaje humano de la depresión, que es una cicatriz que en Estados Unidos bueno, ha quedado cerrada porque el país se zafó de aquello y cerró rápidamente ese recuerdo, pero que yo insisto, es increíble. A mí me sigue resultando increíble que la América actual provenga de ahí hace tan poco tiempo. Y es curioso que si tú la vieras sin referencias de títulos de crédito, hay momentos cuando empieza la película y llevas como 20 minutos y dices, es una película rusa, dices. Esto tiene mucho que ver con el cine ruso, Sí, sí, y sí. con Murnau, Sí, con sí. el cine alemán. Y tiene con el mucho que neorrealismo ver. italiano también, Hombre, sí, claro, es que es una película como nodriza. Está sacando de ahí muchas cosas que luego la gente va a ir utilizando. Hay ¿no? como una estética Eso es universal evidente, de la sí. pobreza. Pero eso te indica ¿No? también, O sea, lo estábamos cuando se comentando quiere antes, te indica retratar la grandeza, pobreza, todos sí, estos la grandeza directores absoluta han- de John Ford, como digo. Ah, bueno, claro, O sea, es que es un personaje irrepetible, capaz de hacer esos centauros del desierto. Aquí está en el capaz- mejor momento claro. para mí de su... Y o sea, la versatilidad. Sí, sí, es un la hombre que fuerza. llevaba 30 años haciendo cine, tenía, pues nada, debía estar, también había cumplido 50, antes de irse a la guerra, porque cuando él va a la guerra ya viene cambiado. Cuando él hace el desembarco aquel de el 7 de diciembre, que él lo filma, todo Sí. aquello, ya cuando vuelve es otro John Ford. Aquí tiene como el vigor especial que le daba la fascinación por su propio oficio. O sea, que él era un señor que cuando hace el caballo de hierro dice, no, vámonos fuera de los estudios y va a un sitio con nieve donde tienen que hacer las letrinas como lo hacen los montañeros, excavando, busca la realidad, luego ya rueda en estudio. Y aquí estaba por ese mundo extraordinario, ¿no? Que dice, bueno, fíjate, hacen El joven Mr. Lincoln, La diligencia, Las uvas de la ira, Que verde era mi valle, casi seguidas. O sea, dices, y aquí adquiere ya el prestigio más grande del cine americano. Es cuando dicen John Ford es... Películas lo seguidas máximo. y muy distintas. Y muy distintas. Muy distintas. Y trabajando bien con Nunnally Johnson, Dudley Nichols, pero siempre va cogiendo algo que cala mucho. Yo creo que es el factor humano, por así decirlo, es la emoción, Sí, el territorio de la Y emoción. luego siempre ha retratado muy bien las caras. O sea, Hombre, las claro. caras de John Ford, de sus actores, han expresado mundos interiores que, bueno, nada más que ver a los personajes para saber exactamente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y por qué circunstancia vital estaban atravesando. O sea, esa fuerza, que
creo que es muy típica de Ford. No, incluso nunca pierde el punto del humor, ¿no? Porque yo creo que las películas, y él lo hace, las películas con sentido del humor suelen ser películas con sentido del amor. Porque aquí mismo, y cuando cierra la puerta, le dice homicidio, para asustarse. Sí, sí, sí. A ver si me va a matar este. O sea, que nunca pierde el punto del humor, ¿no? Hasta en los momentos más trágicos. Lo que pasa es que aquí, claro, no da para más. Pero ha influido, yo creo, en ese cine de la miseria, en ese cine de Paisa, de la película de Rossellini, por ejemplo, es que estás viendo, esos niños son rossellinianos, es que tiene mucho que ver y ha influido muchísimo. Otra cosa es que se lo hayan reconocido, pero ha influido en todo tipo de cineastas, eso no tiene duda. La desintegración de la familia está en el japonés Ozu, es muy parecido a como lo hace él. Y por eso lo estudiaban y decían que era tan grande. Y el ritmo narrativo también, porque aquí va también a muchos fundidos en negro y va avanzando la película. Es el único que avanza. Que hace como pausas y no pierde el ritmo. No pierde el ritmo, pero avanza. Y avanza. Pero en pausa. Sí, es una forma muy curiosa de narrar, vas viendo la progresión de la historia y es algo muy particular también. El momento cuando le dice el chico a su madre y la madre al hijo, vamos a bailar, es fantástico. Esa madre que no se besan en nuestra familia, no nos besamos mucho. Si les ves bailar, y además de les ves bailar, que hay una emoción enorme en ese padre, en esa madre y ese hijo, por dentro y por detrás está que va a haber un lío gordo y les van a entrar aquellos tipos. O sea, que hay muchos planos en el plano. Ese momento, José Luis, es para mí el único momento de felicidad de la película. Pero, el baile, pero, claro, el baile pero de sabiendo que va a haber lío. Y la llegada de ellos, cuando toda la familia le va reconociendo. Sí, pero es una alegría también mucho más contenida. Cuando te has fugado. Te has fugado, sí, claro, porque un show no está en la cárcel diciendo, pero el momento del baile con la madre Antonio, cuando se bañan en el río también me parece que es un momento... Para mí es ese momento. Ese momento es la felicidad. Sí, lo que pasa es que ese momento es de felicidad de ellos dos. Ahí tienes el Monument Valley de John Ford. El del río, por ejemplo, que dice Clara que es verdad. Es que... Claro, que le digo que ahí está el Monument Valley. El valor que da a los espacios es impresionante, ¿no? Por una película, como decías, de road movie, ¿no? Y tú dices, ese es un momento de felicidad, pero incluso en ese momento que están bailando juntos, es que está pendiente de, va a haber un lío y les van a echar a esto. Están entrando aquellos tipos matones que van a ir a por ellos. ¿Cómo los liquidan? No hay pelea. Dice ahora... Un baile con pelea. Dice, va a ser un baile de John Ford de pelea. Dice, no, no ha pasado nada. Y aparecen los otros ahí y dicen, no, aquí no hay ningún problema. Miren ustedes, está la gente bailando tranquilamente. Ese personaje de John Ford que está en todas sus películas está con la cadena, cogiendo la cadena. Es como los de las discotecas de ahora. Está en puertas, ¿no? No, pero eso me gusta, porque tampoco no son personajes violentos, obviamente, ni tampoco especialmente valientes. Hay una escena clave en el sentido cuando está en la gasolinera, no en la gasolinera donde está tan mal, sino en la anterior, que le dicen, hace falta mucho valor para ir con esta tartana hasta California. Y dicen, no, cuando no puedes hacer otra cosa no es valor. Esa frase es buenísima. Yo estoy abocado a esto. Yo no atravesaría el desierto. Yo esto no lo elijo, no elijo hacer y luego, esto. pero el momento de la alegría de la madre en el baile, porque habíamos visto el momento también donde ella se emociona y donde llega a llorar, que es cuando se prueba los pendientes. Cuando tú hablabas antes, primero quema una postal que es la Estatua de la Libertad, si os fijáis. Claro. Y eso no es casual. Tiene un perrito, ¿no? De cerámica, que recuerdo de un viaje también, no sé sí, dónde. de una exposición universal, me parece. Y después los pendientes, y con los pendientes la ves que en ese momento esa mujer tan dura se vuelve frágil, se quiebra. Pero al mismo tiempo el reflejo ese es Callejón del Gato. El reflejo de el espejo empañado, la madre con los pendientes, es esperpéntico, es distorsionado, es ridículo. Es eso, yo decía eso, que es la quema de recuerdos, es que queman una vida. Quema su vida. Y en ese momento, cuando está bailando con su hijo, es como si hubiera habido un flashback de esos que de repente se ve joven cuando bailaba y está con su hijo, y es un momento maravilloso, ¿no? Claro, es que de esos hay muchos. Empiezas a contar la muerte de Grampa, iluminada por los faros, cómo lo entierran con aquella especie de responso improvisado y genial, que es lo que dice el tipo. Eso es una maravilla. Pero fíjate que la autoridad no existe ni para... O sea, se muere el abuelo y lo entierran en una cuneta como en Afganistán ahora. No es que haya que llamar a un policía que se hace cargo, tramitar, dejan una nota diciendo que ha muerto de un ataque, que no vayan a pensar que... Porque dice, a veces el gobierno se preocupa más por un hombre muerto que por uno vivo. No, pero hay una ausencia... Está bien, eso vale para todos. absoluta de la autoridad del Estado, y cuando el Estado entra es abusivo.
Sí. O sea, que también es muy significativo, también es muy socialista ese mensaje en realidad, ¿no? Sí, que dices, como dices tú, se preocupan más a veces por los muertos, por los muertos que por lo que estamos aquí padeciendo. Pero que y dejar esa sufriendo. nota diciendo este hombre murió de un ataque, no ha sido asesinado. En fin. Tú fíjate la de momentos en progresión que va acumulando la película. Para Ford, de todas maneras, el final dice que, bueno, él entendía que acabara diciendo somos el pueblo, pero ya lo había dicho Henry Fonda. El final es la despedida con la madre y él se va por las montañas y desaparece. Ese sería el final, ¿no? Sí. Pero bueno, tuvieron que añadir el coche y la referencia a que van a coger lo de los campos de algodón y el que la madre dice. Que por cierto, esa la despedida gran frase. te planteo una pregunta, porque aquí yo tengo un problema con esa frase. Porque people, que en inglés se usa una sola palabra, para algo que nosotros usamos dos. Tú dices, ¿somos la gente o somos el pueblo? Sí. Para mí no es lo mismo, porque somos el pueblo tiene una resonancia mucho más política. Y somos la gente no la tiene. O sea, Aquí parece la una tontería, traducción pero es es... No, pero es que claro, la frase we es are the esa. people, Sí, se dice sí. igual, pero no es lo mismo decir Nosotros somos somos la el gente pueblo. corriente, la gente que zafa, que pelea, que llega a fin de mes, o somos el pueblo, porque ahí te estás elevando en sujeto político. Sí, sí, bueno, Entonces esa es la un- traducción, porque lo que está claro que lo que dice es we are the people. Sí. Y, Sí, pero que somos el no nos- pueblo. porque en no nos inglés hay una aplastarán, sola palabra. No nos aplastarán. Tenemos la Somos fuerza, el pueblo, es que tenemos la todo fuerza. es Yo creo político, es un personaje político. Somos el pueblo. Que no es lo mismo, la gente, insisto, pero no es lo sí, mismo, sí. es que no es lo mismo. La gente que el pueblo. la no es lo sociedad, mismo. nosotros somos... Somos el pueblo americano, somos Claro, el somos el pueblo, pueblo nosotros Somos el pueblo americano que no se deja pisar, que no se Claro, deja- Entonces, eso es un discurso político. que tenemos Somos la claro, gente es un que- discurso emotivo. Seguramente, sí. Yo Sí, creo que entonces no es lo quizá mismo. más por el pueblo, ¿no? Sí, claro. En este La, caso, la ¿no? palabra gente tiene un matiz distinto a la palabra pueblo. Claro. en La ese palabra momento, pueblo ¿no? connota Sí, una, sí. o sea, hay una connotación política que no tiene la de gente. La gente sería una cosa mucho más resignada, más desprovista de ideología y de conciencia. Sería más, sí, somos la gente, la que lucha, la que está en la carretera, la que te echa la gasolina, la que te da un trozo de padece, la que tarta, sufre, claro, ¿no? la que La se muere, la que necesaria hay para que entrar en una hacer cuneta, es otra cosa. Sí, pero- No habría esa epifanía política que sí contiene el casi alegato final de la madre. No, bueno, no hay Que puesto epifanía en porque está boca toda de la película, madre pero- tampoco es muy creíble. Yo creo Depende. que la madre diría más la gente. No, No. pero la madre tiene esos discursos sobre la dignidad que tienen siempre y un la matiz familia. político. Sí, ¿eh? pero sí, que sí. son un poquitín forzados. La más es la encarnación Pues de la No vamos a mentira. decir que no son un poco forzados. ¿Por qué? O sea, Porque es como poner... Forzado estaría también dicho por él, porque tampoco son unos hombres que te puedan tener una No, claridad no. de pensamiento. Ahí, de lo que ahí, está Lo tiene que decir ocurriendo. Don Joe, lo tiene que decir la madre. Eso lo tiene que decir la madre. Sí, claro, bueno, Por, eso por la es- trayectoria y por lo que significa ese papel de la madre como integradora de la familia, de Ahí los hay valores. una carga insisto, ideológica y de la puesta dignidad. en boca- Porque es que la dignidad está presente en toda la película. No, y además- esta gente no tiene de nada, lo pasa muy mal, pero no pierden nunca la dignidad. No, pero con esto vuelvo a lo que he comentado antes. Es verdad que lo tiene que decir la madre por lo siguiente, porque dentro de la estructura familiar, la aportación de Tom es física, Física, es sí, fuerza sí. física. Y el recipiente moral es la madre. La madre, sin duda. Sí, es la- Y, es la gran y los protagonista demás son de la más película. secundarios, ¿no? Pero él es el brazo armado de la familia. El brazo armado no en cuanto a que vaya a disparar a nadie, sino es el que Sí, conduce sí, la sí. furgoneta. Es la fuerza, el que se la baja de la fuerza furgoneta cuando física. ve matones. Es la fuerza. Y ella es la custodia moral, la de las palabras, la que tiene claro. Además, por eso yo creo que a Tom, que al principio de la película es un expresidiario resentido, Sí. en cuanto se integra en la familia, desaparecen sus frustraciones y vuelve a ser un elemento de la familia bien gobernado por su familia, bien orientado por su madre. Y completamente integrado. Es un tipo que no, salí de la cárcel 4 años después y encontrar todo el mundo destruido. Y sin embargo, se encuentra con su familia, está integrado. Vuelve a estar Sí. sujeto por unos valores, por una forma de vida que es la de, aunque esté Que es ya la en de decadencia, aunque haya caído de la casa, sigue la moral. Y aquel otro que no puede integrarse, que está preocupado, dice, la radio, dice, quiero ser técnico. Sí, sí, Pero sí. ¿Cómo tenían decir? que haber hecho caso. Me recordaba aquellos anuncios de la escuela de Radio Sí, Maimo. sí, desaparece. Que había en nuestra infancia. Ese. Radio Los Maimo, tebeos, ¿te acuerdas? la escuela de Radio Maimo. Le tenían que haber hecho Escuela de ese Radio curso. Maimo, sí, sí. Ay, eso tiene muchísima Todos los gracia. tebeos de En cualquier caso, una película que critica con tanta fuerza y sinceridad las instituciones de tu propio país, Sí. ese país está sano, va a ser Hombre, sano, porque sabe a dónde llega de verdad lo que es la democracia. O sea, cuando tú dices el American Way of Life criticado desde dentro y por ellos mismos, a mí me parece que es Bueno, pero cuando Estados te Unidos siempre ha criticas tenido esa a ti capacidad. mismo tanto, Pero, es sí, fantástico. pero Mira, fíjate, hay una isla no de se estado, lleva eso sí, ahora, ¿eh? hay una isla de estado del bienestar que es el campamento estatal.
Cuando llegan allí, por casualidad, porque se ven El sin New gasolina... Deal, es llegan el futuro. Sí, el New Deal. Parece ciencia ficción, estamos entrando en un mundo muy raro. Y eso lo Son venden. buenos todos. Mire, ustedes les corresponde Sí, la sí. zona sanitaria número Sí, 4, claro. pero que no sé, hay lavabos aquí, ya hay duchas... Y, claro, En la novela Los no hay niños duchas. no saben Que que, no que saben. hay una Pero En cadena. la novela para no el son váter. duchas, son váteres, inodoros. Sí, bueno, que eso ya Aquí ponen sería, duchas. que ya sería, Aquí ponen en fin, duchas, sí. un enorme Aquí avance. pone ¿no? duchas Ahí la aquí hay película. duchas, y entonces ves que el campamento donde ellos están, claro, nada tiene que ver con la miseria de los anteriores. Claro. Allí están, bueno, confortablemente instalados, con dignidad, están con unas ciertas comodidades, entre comillas. Bueno, ahí es el papel del Estado. Que le dicen, ¿por qué no hay más? Ah, yo no sé. Y además hay un baile, es el único sitio que tiene un Que baile tiene semanal, baile, ¿no? Bueno, pues ese es el que vamos a joder, con perdón, dice. A ese sitio Sí, claro. van ellos, es el que vamos Claro. a liquidar. Bueno, ¿cuál es? A ver, elige, que aquí sí que hay momentos. hay muchísimas- Dime hay un muchísimas plano para escenas. que nos ponga aquí, Bueno, Carlos. yo insisto, hay muchísimas escenas muy buenas, muchísimas, pero yo Elige insisto en la que una ya, imagen. yo insisto en la que he mencionado. A mí me encanta el desconcierto de ese tipo, que está acostumbrado a una vida en la que las cosas se resuelven dándose la mano y mirándose a los ojos y que no sabe a quién tiene que pegar el tiro. Porque Muy buena. para mí, en esa frase, ¿a quién disparo yo?, contiene muchísimos de los elementos vitales en cuanto a sociológicos, digamos, que cuenta esta película. A mí esa escena me encanta. Bueno, es más que visual, es la frase, es el desconcierto. ¿A quién disparo? ¿A quién le doy? ¿Un banco, un banquero, Nueva York, un tipo que viene con un puro en un coche? No entiendo nada. Y a mí esa escena me gusta muchísimo. Yo es la que elegiría, reconociendo que hay muchas otras, es la que elegiría como la que me ¿Y gusta. tú, Antonio? Pues efectivamente hay muchas, la del baile que hemos citado antes, pero me voy a quedar en el momento en el que ellos, a pesar de las malas noticias que les han dado de su destino en California, bueno, llegan a ver California y están allí en la carretera diciendo, aquello es California, donde van a enterrar a la abuela, además. Bueno, esta es la Meca, lo que hemos soñado. Es bonita, ¿verdad? Dicen. Bueno, esa tierra que para ellos es la encarnación de la esperanza, la encarnación de una vida mejor. Bueno, esa visión de California ahí al fondo, me parece que es un momento, bueno, que resume una buena parte de lo que significa esta película. ¿Y tú? ¿Con qué te quedas? Y yo me quedo con la llegada de los tractores, me parece que son unas imágenes de una modernidad increíble, ¿no? Carros de combate, Llegan esos tractores que me parecían del Imperio Contraataca. Carros de ¿no? combate, sí, sí. Enormes, mezclados con esa neblina del polvo y de todo lo que quieren, aprovechan, ¿no? Para destruir lo que les ayuda a destruir a esas familias y esas casas. Y entonces esa maquinaria tan potente, esos planos de lo que se viene encima, me parece, vamos, que resume todo lo que es el futuro. Lo hizo 16, 17 años después Bardem en La Venganza, cuando se enfrentaban los segadores a las máquinas cosechadoras, aquellos y se enfrentaban con cuchillos y con lo que fuera, que por cierto la nominaron para el Oscar, porque eso les gustó mucho la película. No, pero de lo que dice Bardem. Clara es importante porque fíjate, yo no sé si es algo voluntario en John Ford, ese matiz militar, porque es verdad que parece una invasión de tanques. Y eso, ya dije yo antes que por momentos me parece que son refugiados de guerra, que están huyendo de una invasión, de una devastación, de un ataque. Y los tanques están reflejados por los tractores. Es muy De hecho, dura, ¿no? de hecho hay un tractor que hay un plano corto que, si no Con la recuerdo mal, rueda. tiene oruga, como los tanques. Sí. No sé si es que los tractores entonces eran todos así. Pero el plano corto no parece un tractor, parece un carro de combate invadiendo. A mí Luego, me un tractor impresionó siempre no muchísimo ese plano. destruye. A mí me una gusta casa. la lleva la escena pala del esa pan. delante. Sí. y La las escena, casas la aquellas, escena fíjate. del pan, esa especie de restaurante de tapa, hamburguesería, stand, como lo llaman allí, Sí. donde hemos visto entrar tantas veces a los gángsters en esos sitios. Sí, y los que piden diners. los diners esos, con el fondo de polvo por ahí. Es como un Hooper anticipado en blanco y negro de lo que es la realidad del país. Y yo creo que si hay que poner una imagen de qué es la solidaridad en el cine, y pues toma este trozo de la película de Ford, de un señor que entra a comprar pan con dos niños pequeños. Y unos que están allí tomando, unos camioneros se supone, el otro que está haciendo los huevos y el bacon, y la chica que... Es impresionante cómo en cadena de repente se dan cuenta de que son unos niños, que el otro está hambriento, y como tú decías, y la dignidad dice, no, yo parto, si no, pero Yo quiero pagar lo que me llevo. me pago lo que me llevo. Ese es un momento que no está en la novela y que es como esas cosas que mete John Ford siempre. Hay una que mete maravillosa en My Darling Clementine, en Pasión de los Fuertes, cuando le han dado colonia a él y en aquel pueblo no se usaba eso, y todo el mundo que pasa por él huele.
Y entonces dice la gente, bueno. ¿cómo huelen las flores silvestres ahora? Y él dice, soy yo. No hemos hablado apenas Henry Fonda, de que Noel está y muy Johnson, bien. de la adaptación que hace de la novela, Buenísima. Sí, que es una muy adaptación que buena. merece también ser Buenísima, resaltada. no, es que aquí hay tres una o cuatro fidelidad, personas. Y luego incluso con aportaciones, como hemos señalado, de algunos momentos que no están en el libro, sí están en la película, pero es una adaptación muy fidedigna. Y el valor de $1, lo que era $1, Fíjate, $1, fíjate claro, tú, casi nada, ¿no? $1, como por eso cuando dicen $1, ellos hablan siempre de $1 es $1, siempre dicen ellos, $1 es $1 en cualquier momento. Y el pan envuelto, como aquí no se veía en esa época, vamos, aquí salía... Pan de molde, sí, que Era aquí pan de existía. molde.